Vos sabés que esta semana la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se jactó en redes sociales de un aparente logro del gobierno nacional. ¿Qué dijo la ministra Sandra Petovelo? Se puso muy contenta y celebró que el 80% de las personas que se habían capacitado para un plan de empleo habían quedado en relación de dependencia para una empresa. Bueno, todo este plan tiene un origen en septiembre del año pasado, pero te voy a contar esta historia porque realmente me parece que vale la pena compartirla porque los argentinos tenemos la tendencia a acostumbrarnos a vivir muchas cuestiones cíclicamente. Una y otra vez nos pasan lo mismo, una y otra vez se repiten algunos personajes en la historia argentina. Entonces, vamos a reconstruir esta historia de cero. Cuando la ministra Sandra Petovelo manda este tuit esta semana, lo podemos ver en la primera placa, dice: más del 80% de las personas capacitadas por Arcos Dorados. ¿Te suena Arcos Dorados? Es la razón social de la empresa McDonald's. En la Argentina, la cadena de comidas rápidas probablemente más grande del mundo. Una empresa que tiene miles y miles de empleados en Argentina ya desde hace muchísimo tiempo. Y dice que las personas que fueron capacitadas por Arcos Dorados en el Centro de Formación de Capital Humano se incorporarán a trabajar en McDonald's de Argentina de la mano del sector privado. Estamos formando habilidades para que los argentinos tengan más y mejores oportunidades de empleo. Bueno, básicamente una forma más en la que el gobierno de Javier Milei habla de enseñar a pescar y no a regalar pescado, esta perorata muy clásica de los falsos meritócratas que tenemos en la Argentina. Cuando Sandra Petovelo se refiere a esto, esto es un tuit de esta semana, pero remite a un anuncio que había sido hecho en septiembre del año pasado. Vamos a ver el anuncio en los portales oficiales en argentina.gov.ar, donde el gobierno prometía 10.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país. Capital Humano firmó un convenio con representantes de la empresa Arcos Dorados que se traducirá en la contratación de 10.000 personas en todo el país. Bueno, uno puede pensar que en el contexto de una Argentina que ha perdido más de 300.000 empleos formales, más de 25.000 empresas han cerrado desde el arranque de la gestión de Javier Milei, suena a poco, 10.000 empleos nuevos, pero por tratarse de una sola empresa, uno puede asimilar que se trata de algo, por lo menos, para tener en cuenta. Petovelo, en septiembre del año pasado, decía: se van a crear 10.000 nuevos puestos de trabajo en McDonald's. Para los que tenemos algunos años y para los que hemos trabajado en algunos de estos temas, nos generaba una evocación. Fer Siveira lo decía al principio del programa, tenía alguna idea de que algo así había pasado. Entonces me remonté al archivo y me fijé que 10 años atrás había pasado algo bastante similar, que lo podemos ver en la siguiente placa. Ahí lo tenemos reflejado en un medio de comunicación de mayo de 2016, cuando el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunciaba la creación de un plan de primer empleo por el sueldo mínimo. O casualidad, se trataba de Arcos Dorados, la razón social que denomina la empresa McDonald's en la República Argentina. En aquella oportunidad se le pagaba menos incluso que el salario mínimo vital y móvil a los trabajadores de McDonald's. El gobierno les daba un estímulo extra y era un plan de empleo para jóvenes de entre 18 y 23 años. ¿Cuál era la proyección de aquel programa de empleo? Te la cuento yo. Decía que se iban a contratar 5.000 personas. Bueno, Javier Milei sabemos que tiene una tendencia hiperbólica, ¿no? Entonces, si Mauricio Macri había dicho en 2016 que Arcos Dorados, McDonald's, iba a contratar a 5.000 personas, Javier Milei, que dijo: nosotros vamos a contratar a 10.000, vamos a estar el doble de esto. Pero ¿qué pasó hace 10 años? Bueno, el resultado no estuvo muy cercano a aquellos pronósticos. Lo vamos a ver en la siguiente placa. Un año después del lanzamiento de aquel plan, en mayo de 2017, una nota que me tocó firmar a mí, fin para el primer acuerdo laboral de la era Macri. Claro, había sido el primer anuncio fuerte en términos laborales del gobierno de Mauricio Macri, que al cabo de un año había logrado la contratación, escuchá, de apenas 700 personas. Sí, se había anunciado
que 5.000 trabajadores nuevos iba a contratar la firma McDonald's. De esos 5.000 solamente se terminaron tomando 700 y en condiciones sumamente ventajosas para la empresa porque tenía que pagar menos que el salario mínimo vital y móvil, no ya el salario de convenio, menos que el salario mínimo vital y móvil, entre otras ventajas. Pero claro, teníamos que darle la oportunidad. Quizás Javier Milei revertía la historia, quizás Javier Milei nos mostraba algo distinto, sobre todo luego de este acto de jactancia que había tenido Sandra Petovelo esta misma semana, diciéndonos a todos los argentinos, más del 80% de personas que capacitamos en Capital Humano para ir a Arcos Dorados quedaron contratados por la empresa. Bueno, fuimos a verificar los datos, fuimos a ver la evolución del empleo de Arcos Dorados en la Argentina de mayo del año pasado a mayo de este año. Este año, Arcos Dorados declaró tener 12.584 trabajadores, insisto, para el mes de mayo de 2026. El mismo mes del año pasado, hace 12 meses, tenía declarados 11.926. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mayo del año pasado y este año, cuando se prometía crear 10.000 puestos de trabajo? 656 personas. Esa es la diferencia que hace que Sandra Petovelo se golpee el pecho diciendo tuvimos un exitazo. Por eso el tuit de Sandra Petovelo habla de el 80%. Pregunté en Capital Humano, che, ¿cuánta gente realmente, efectivamente contrataron del año pasado a esta parte? No pudieron decirme, porque evidentemente lo que estaban enmascarando, nosotros tuvimos acceso en el destape a esos datos desagregados. Hay 656 personas de diferencia entre el año pasado y este. Pero si van más atrás es más llamativo todavía, porque por ejemplo en 2024 tenían 11.691 personas, es decir, apenas 300 de diferencia. Pero si vas antes de la gestión de Javier Milei, en el año 2024, había muchos más. 14.165, en mayo de 2022, 13.546. Es decir, desde el desastroso gobierno del peronismo al excelentísimo gobierno de Javier Milei, decreció sustantivamente la cantidad de personal contratado por la empresa Arcos Dorados, que gestiona en la Argentina la marca McDonald's. Bueno, pues bien, ahí es donde tenemos el maravilloso plan de empleo llevado adelante por Javier Milei, y tenemos una placa más que te ilustra cuál es el tipo de empleo y el tipo de salario. Me contaban en el sindicato de pasteleros, que es el que tiene el convenio colectivo mayoritario, que estos trabajadores son asignados a una de las categorías iniciales, a la categoría casi inicial, que es empleado principiante. 1.100.000 pesos es lo que se le paga por mes a estos trabajadores, insisto, sobre los cuales el gobierno se golpea el pecho diciendo que tuvo un exitazo en su primer plan de empleo en el sector privado. Estos son los logros de Javier Milei, los logros de Sandra Petovelo, y queríamos compartirlos con vos.